Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, estoy esperando a que les avisen que estamos acá en el vivo. Y estoy una horita más tarde, como estoy yo solita. Me di esa licencia, pero además algunas personas me dijeron que les funcionaba más este horario. Entonces, bueno, probemos. Paul Style Colombia, Ori, ¿verdad? Hola, hola. Bueno, como les pregunté, les consulté a ustedes de qué querían que habláramos hoy y eh, el tema del ciclo menstrual les llamó la atención. Y a pesar de que hemos hablado hasta el cansancio, que yo creo que ya piensan que esta es una cuenta específicamente o que mi servicio y mi consulta es específicamente para temas del sistema reproductor femenino, no es así. Mi acompañamiento está orientado a cualquier síntoma, hola, a cualquier síntoma físico, mental también, y bloqueos emocionales. Todo aquello que nos genere insatisfacción, vamos a poder encontrar que en algún momento de nuestra vida e inclusive de nuestros ancestros, programamos de alguna manera esa forma de reaccionar, esa forma, ese síntoma. Entonces, no hablamos solamente de temas relacionados con la parte femenina. Lo que pasa es que pues nos ha coincidido que hemos ido empezando a hablar de estos temas y como que ha sido el tema que la inercia nos ha ido llevando. Y me fijé que efectivamente hemos estado hablando de los síntomas del sistema reproductor femenino con además expertas. Hola Jorge, con además expertas ginecólogas como la doctora Felicitas, que realmente la admiro un montón, como Glorita, pero me di cuenta que hay algunas situaciones que vivimos en nuestro periodo, en nuestro ciclo menstrual, de las que no hemos estado hablando tanto. No hemos estado hablando tanto, por ejemplo, de ese dolorcito. Ay, estoy muy linda, muchas gracias, Jorge. Qué bueno escuchar eso. Me alegra mucho poder escuchar eso. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de como, bueno, una mirada más general, sin irnos tanto al detalle de los órganos, pero sí de las vivencias que tenemos durante nuestro ciclo menstrual. Hay una cosa que yo he notado mucho y es que nosotros hemos normalizado las incomodidades de nuestro ciclo menstrual. Entonces, consideramos que tener síndrome premenstrual, que tener cólicos, que todo este tipo de incomodidades, que sentirnos débiles, que todo eso es normal. Y tanto en este síntoma como en cualquier otro síntoma es muy importante en nuestro camino a volver a empoderarnos de nuestra salud. ¿Y por qué digo volver a empoderarnos? Porque hemos ido cayendo en una tendencia, culturalmente hemos ido cayendo en unas tendencias y en unas conversaciones que nos llevan a creer que es normal enfermarse, que es normal que empecemos a tener que cargar con una cantidad de pastillas y que nos olvidemos de lo que es realmente nuestra naturaleza, que es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. ¿Sí? Que todos nuestros síntomas aparecen como una forma de adaptarnos a los desafíos que enfrentamos en la vida y que entonces en determinado momento nuestro cuerpo se esfuerza para poder atender a esos desafíos y luego se tiene que reparar para volver al equilibrio. Y tenemos esa capacidad. De eso nos hemos venido desconectando muchísimo. Estos días compartí un fragmento de una conversación del doctor Íñigo Gómez que me encanta, en la que él decía, lo más importante cuando cambiamos a este paradigma de salud es el empoderamiento y el poder entender que la enfermedad tiene todo que ver con nosotros, que es algo que a mí ya me han escuchado decir, que yo siempre les digo que nos suceden los síntomas por las vivencias que estamos experimentando en nuestra vida. No es que nosotros estamos relacionándonos de una manera, trabajando de otra, eh, gestionando todas nuestras necesidades vitales de otra, retándonos a lograr cosas en la vida de otra y nuestro cuerpo aparte. Y entonces aparecen cosas en el cuerpo
como por arte de magia y porque somos de malas o porque estamos destinados a la obsolescencia, como si fuéramos un aparatico que se va dañando y entonces nos vamos metiendo en la cabeza y empezamos a repetirnos ideas. A mí acaba de entrar Narda, que es una de las personas con las que hablo muchísimo y que me apoyo muchísimo porque es muy consciente, es una persona muy, muy consciente del uso de la palabra y cómo creamos realidad con nuestra palabra. Y nosotros solemos crear cosas que en realidad no queremos con las palabras que decimos. Unas veces simplemente porque ni siquiera nos damos cuenta, vamos en la inercia hablando de esa manera, y otras veces porque nos parece que es cómico, que es por humor, y que como es con humor, entonces, ay, no, es una broma. Pero resulta que nuestra mente, a ti, mi Narda querida, que nuestra mente no, y Narda me lo podrá complementar, que nuestra mente no tiene sentido del humor. Entonces eso que nosotros decimos como, ay, pero es que es un chiste, pues con eso estamos creando realidad y estamos creando realidades que no son tan graciosas al final del día. Entonces por eso cuando nosotros utilizamos frases que hacen que normalicemos nuestros malestares en nuestro ciclo menstrual, pues eso es a lo que nos estamos acostumbrando, pero eso no significa que tiene que ser así. Definitivamente no tiene que ser así. Simplemente estamos trayendo, y vamos a ahorita conversar un poco de eso, de cómo estamos generando con nuestra misma forma de comunicarnos y nosotras mismas a veces vamos haciéndonos partícipes de crear conversaciones, creencias, formas de hablar y formas de relacionarnos con nuestro periodo que hace que nosotras mismas entremos en conflictos biológicos que nuestro cuerpo necesita gestionar y nosotros empecemos a ser parte de esta dinámica en la que generamos ciclos menstruales muy molestos. Yo les quiero contar que yo era de las que me desmayaba del dolor de los cólicos. O sea, así de ese nivel era la cosa. De hecho, en alguna oportunidad un taxista me tuvo que llevar de urgencias a la clínica. Y yo ya, a mí que me habían dicho, tienes que adelantarte al dolor. La única alternativa que tienes que adelantarte al dolor. Que es algo que definitivamente, pues que me retó y me ha traído a tener otras herramientas porque definitivamente era importante, era comprender qué era lo que me pasaba. Este síntoma, los síntomas de los cólicos, yo les tengo que confesar que yo no sé exactamente cómo los sané. Porque yo empecé un trabajo de desarrollo personal de mucho tiempo, hace muchos años, trabajar mi feminidad, trabajar mi ser mujer, trabajar mi ser pareja, trabajar mi relacionamiento con mi sexualidad y todo eso, hizo parte de mi plan de desarrollo personal durante muchos años y empezó a tener efectos en mi salud menstrual. Pero entonces poderles decir como que cuando entendí esto, cuando conecté esto, no, en realidad no lo tengo tan claro. Hay otros síntomas que lo tengo supremamente claro y que sé que lo he trabajado intencionalmente con eso, pero este sí fue un tema que yo con el pasar de los años y con el trabajo personal se fueron moviendo cosas en mí y fui sanando cosas y fui sanando heridas hasta que ya mi periodo en realidad ya es muy tranquilo. Últimamente he tenido temas de sangrado abundante, pero no doloroso. Hace mucho tiempo que yo no tengo cólicos menstruales y sangrado doloroso. Entonces, realmente puedo dar testimonio de que cuando nosotros efectivamente empezamos a trabajar esas heridas internas, efectivamente todos esos síntomas también se empiezan a sanar. Pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajito interno consciente. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cositas que es importante que tengamos en cuenta en nuestro periodo. Ya como les dije, vamos a hablar específicamente del periodo. Ya hemos hablado y tenemos varias charlas ahí en las que hemos hablado de síntoma por síntoma, conflicto por conflicto, pero esta vez vamos a hablar del periodo en general. Hace un rato les decía, les mandé por ahí una historia en la que les preguntaba, y no me compartieron mucho, pero de hecho ninguna, solamente me preguntaron por un síntoma, pero no me compartieron alrededor de las creencias que hay con respecto a nuestro ciclo menstrual. Pero yo estoy segura y las invito a ustedes ahora que estamos aquí en esta charla que me ayuden a que recopilemos ideas
que nos suceden o cómo fue o cómo ha sido que nos hemos vivido en nuestro ciclo menstrual. Porque yo les voy a compartir mi experiencia. Bueno, yo ideas que escuché muchísimas, entonces yo les compartí y voy en la historia, pero las voy a retomar. Ideas como que si regamos plantas con el periodo se van a achilar. Como que si una mujer nos corta el cabello y teniendo el periodo se nos va a quemar. Como que no podemos batir mantecada, cosas con leche, pues todas estas cosas que tienen como esta mística del batido, porque se va a cortar. Mi mamá dice no, que no se debe montar a caballo, que no nos podemos lavar el cabello. A mí me dijeron durante muchos años que si tenía el periodo era peligrosísimo lavarme el cabello. Hay culturas en las que, por ejemplo, está el tema de que la mujer no pueden entrar a las iglesias si tienen el periodo. Hay lugares tribus donde tienen puertas específicas para que cuando la mujer tiene el periodo, entren por esa puerta y solamente pueden entrar por esa puerta las mujeres cuando tienen el periodo. O sea, una gran cantidad de cosas que están dentro de nuestro inconsciente colectivo, que hacen parte de todo lo que esa información que nosotros tenemos ahí. Compártanme si saben, si recuerdan más. Cosas que no podemos comer banano porque empezamos a oler feo. ¿Qué otras? Bueno, de momento no me acuerdo más, pero compártanme ustedes si recuerdan más. Pero si se dan cuenta, todas estas ideas tienen que ver con una connotación de que hay algo mal, de que cuando tenemos el periodo algo está, no sé, hay una connotación ahí como de que algo está fallando, de que algo no está bien. Entonces empezamos desde ahí a configurar la forma en la que nosotras nos vivimos nuestro momento de tener nuestro periodo. Y empieza también a ser un tema como súper tabú, algo que no se te puede notar, o sea, qué vergüenza que los demás se den cuenta que tienes el periodo, ¿no? Como si fuera algo de lo que te tienes que avergonzar, es algo que tienes que esconder. A muchas mujeres hoy en día todavía les causa asco su propia menstruación, o sea, como que su sangre lo que les genera es ese flujo que produce su cuerpo, que es absolutamente natural y que además es completamente nutritivo, porque es el soporte de la vida. Sin embargo, en su imaginario está como algo asqueroso, ¿sí? Algo feo. Entonces, claro, si nosotros nos estamos viviendo nuestro periodo desde ahí, pues ya estamos en una predisposición que hace que tengamos conflictos biológicos, especialmente de rechazo. Uno de los temas más importantes, más notorios, que hace que nosotros tengamos ciclos menstruales dolorosos, es el hecho de rechazar el ser mujer y rechazar nuestra feminidad. Y es muy común que nosotros y si me ayudan, les agradezco si compartimos, por ejemplo, frases que solemos usar como esto, es que esto de ser mujer, es que solo las mujeres sufrimos, y empezamos a relacionarnos con el hecho de menstruar y de ser mujer como algo negativo, como un lastre, como una cosa, como una carga, ¿sí? Como algo negativo. Entonces, desde ahí ya empezamos a configurar conflictos biológicos de rechazo a nuestra feminidad y a nuestro ser mujer. Si adicional a eso le agregamos cómo nos percibimos que viven o que se percibe culturalmente nuestra menstruación, y nuestra menstruación, estoy hablando específicamente de nuestra menstruación, pero en nuestra menstruación también se refleja no solamente el hecho de menstruar, sino el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando sentimos que en nuestro trabajo nos rechazan por ser mujer, por ejemplo, o hay oportunidades que no están a nuestro alcance por el hecho de ser mujer. Que eso hay que mirarlo como con mucha filigrana, porque
En muchos casos tiene que ver más bien con la forma en la que yo me estoy viviendo las cosas, más que como lo que realmente esté pasando en el ambiente. Entonces hay que mirar las dos cosas, ¿no? Porque hay muchos hechos y datos duros que nos hablan de que efectivamente hay oportunidades que no están dadas para la mujer, pero también hay otros momentos en los que somos nosotros las que venimos como con esa idea y vemos el mundo con esos ojos, con ese filtro. Entonces muchas veces nadie nos está rechazando, nadie nos está haciendo menos, pero nosotros traemos esa herida y está en nuestro inconsciente colectivo y no lo vivimos desde ahí. Entonces también es importante que lo podamos revisar. Además que muchas veces cuando nosotros sanamos esas heridas, pues simplemente ya no vamos a estar en lugares donde no nos traten bien por ser mujeres. Y donde los hombres también, hay muchos hombres, he tenido la experiencia de hombres que han sido absolutamente cuidadosos y comprensivos con mi periodo, por ejemplo. Pero entonces también somos nosotras las que necesitamos trabajar con nuestras propias creencias y con ayudar a los hombres también a vivirlo, ¿no? Entonces, un tema que vale muchísimo la pena revisar si tenemos ciclos menstruales dolorosos es qué nos decimos nosotras mismas de ser mujer. Entonces, es que ser mujer es, y de hecho les dejaría y les propondría que hagan esa tarea, hagan ese ejercicio. Ser mujer es. Y empiecen a escribir todo lo que salga, todo lo que salga, todo lo que salga, todo lo que salga. Tanto lo agradable y lo positivo como lo que no. Y entonces puede ser que empecemos a darnos cuenta que es que ser mujer es ser sufrida, por ejemplo, ¿no? Es que las mujeres sufrimos mucho, o es que por el hecho de ser mujer no tengo libertad, por ejemplo, ¿sí? Cuando vemos, sí, cuando niñas percibimos que a los hombres sí los dejaban salir y a las mujeres no, que a las mujeres les daban más libertad de divertirse, a los hombres de divertirse y a las mujeres no. Entonces, me quedé de un sonido, no entendí. Marielita, ¿no me están escuchando bien? Cuéntenme. Bueno, entonces, una connotación es cuáles son todas nuestras creencias y heridas posibles, aunque por favor asegúrenme si... Ay, díganme si me están escuchando bien. Bueno, entonces, es mirar esas creencias. Hay una cosa que es supremamente importante también, y es que recordemos que nuestros conflictos biológicos y todas nuestras experiencias dependen de toda la información que está en nuestro inconsciente. Que nuestro inconsciente, hay quienes dicen nosotros funcionamos el 95% desde la parte inconsciente, el 5% consciente, hay quienes dicen que es el 99 y el 1%, pero la cuestión es que la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son totalmente inconscientes. Gracias, mami. Dice que sí me escucha. Son totalmente inconscientes. Entonces lo que tenemos que poder hacer es un trabajo de hacerlo consciente y de escucharnos, ¿sí? De darnos cuenta de las implicaciones de, por ejemplo, las frases que decimos. Todo cómo nos expresamos y cómo interpretamos pues como estamos hablando en este caso, el ser mujer. ¿Qué significa ser mujer para nosotras? ¿Qué ha significado en nuestra familia? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos temas como, mi mamá me va a decir con una canción. La historia es que esperaban un niño y nació una niña, ¿no? Entonces, la herida esa es una cosa que, por ejemplo, si hay mujeres que están sufriendo temas con su ciclo menstrual o con su parte reproductiva, esa podría ser una herida importante cuando hay esta idea de que se valora mucho más si son mujeres que, que si nacen hombres que si nacen mujeres, ¿no? Mi mamá me dice, la maternidad es un don divino y naturalmente propio de la mujer. Bueno, listo. Entonces es un tema el ser mujer. Ser mujer más allá de si vamos o no a ser madres o si somos o no madres. El siguiente nivel tiene que ver precisamente con la maternidad. Siguiente tema. Tiene que ver precisamente con la maternidad. Y es que nosotros, todos los ciclos, ¿no? Todos nuestros ciclos menstruales,
pues son un intento de nuestra biología porque seamos madres. Entonces, nosotras en nuestro consciente y en nuestro plan de vida y en nuestras ideas podemos considerar que no queremos ser madres. Sin embargo, nuestra biología siempre va a jalar por ese instinto y por ese pulso de la reproducción. Adicionalmente, no siempre estamos hablando de la maternidad solamente como el hecho de tener un hijo, sino que también hablamos de proyectos en la vida. Si nosotras no solamente gestamos hijos, también gestamos proyectos y también gestamos sueños, ideales y también nos relacionamos de la misma manera que con nuestros hijos, con nuestras mascotas. Entonces también es importante que tengamos en cuenta que muchas veces la frustración que ocurre con respecto no solamente es a la maternidad, sino que como que ampliémonos a la gestación. Entonces también pueden haber muchos conflictos que están relacionados con el ser madre. Entonces, por un lado, puede ser efectivamente que cuando vamos a ver historias en nuestra familia, el ser madre fue doloroso o inclusive pudo ser mortal. Entonces, rechazamos la maternidad no por algo realmente que tiene que ver con nuestro proyecto de vida y con nuestros planes y con todo lo que estamos intelectualmente generando, sino con heridas que tienen que ver con la maternidad. Entonces, mujeres que murieron en partos o durante el embarazo, madres que perdieron muchos hijos, que tuvieron que ver morir a muchos de sus hijos, bebés por abortos o grandes ya, que se hubieron pérdidas muy grandes. Mujeres que tuvieron que ser niñas niñas, madres muy niñas, y no pudieron disfrutar de su vida, de su niñez, de cada una de sus etapas, sino que tuvieron que empezaron a ser madres desde muy chiquiticas y seguiditos. Entonces muchas veces nosotros estamos en lealtad con nuestras abuelas, bisabuelas o por allá, porque literalmente estamos cansadas de ser mamás. Y no hemos tenido el primero, pero porque tenemos la historia, la memoria de esa mamá. A veces ni siquiera son mujeres que fueron madres, sino que fueron las hijas mayores que tuvieron que vivir el rol de ser mamás. Y que, o sea, fueron tan seguiditas con su mamá, y su mamá tuvo tantos hijos que ella se los tuvo que terminar de criar, que yo, por ejemplo, no conozco el caso, acompañé un caso de una señora, de una chica que tenía dificultades para tener hijos. Y cuando empezamos a observar en su historia, el tema era que su mamá no tenía muchas ganas de ser madre porque ella no tuvo a su mamá. Su dolor y su reclamo y su herida era, la mamá empezó a tener hijos muy, muy rápido, tuvo muchos y ella tuvo que ponerse en el rol de mamá. O sea, ella fue como una segunda mamá, pero a ella no la maternó su mamá. ¿Sí? Su mamá tuvo tan rápido sus siguientes hijos que ella no sintió lo que fue el cuidado, el cariño, sino que rápidamente tuvo que medio aprender a caminar y ya empezar a apoyar a su mamá en los roles de la casa. Entonces, todas esas heridas están en nuestro inconsciente colectivo y pueden estar ahí marcándonos como, no, es que ser mamá sufre, se sufre por ser mamá. Mi querida Marta, acaba de entrar Marta es mi mentora, mi terapeuta, y todos estos temas de los que estoy hablando, ella se los aprendí a ella. Ella es quien me ha acompañado en mi propio proceso personal, entonces me hace muy feliz verla conectarse. Entonces, además ella en algún momento me dijo, ¿por qué no hablas de estos temas? Bueno, entonces hemos hablado de ser heridas con respecto a ser mujer, heridas con respecto a ser madre también, heridas con respecto a la sexualidad como tal.
¿qué hora es? Entonces, hablamos de cuando sentimos rechazo por la sexualidad. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos situaciones en las que no llega el periodo menstrual. Mujeres que pues ya estarían en edad de llegar a su periodo menstrual y no les llega. ¿Sí? Como que pasan muchos años, 15, 16 años y no ha llegado a su periodo menstrual. Entonces, uno de los temas que podríamos buscar es el rechazo. No quiero ser mujer. No quiero convertirme en mujer. Es peligroso convertirme en mujer. Entonces, vuelvo y les repito, eso puede tener que ver con su historia, porque puede ser que en sus primeros años de niña, en lo que vio de su mamá, en lo que vio en su entorno, con sus tías, con sus abuelos, con sus propias situaciones con hombres, con sus padres, percibió que ser mujer era peligroso. Y, o sea, convertirse, hacer ese traspaso de la niña a la mujer es peligroso. Entonces yo no quiero dar ese paso, yo no quiero crecer y efectivamente logramos que nuestra biología nos acompañe, nos haga caso, nos proteja y evitamos empezar a dar esos pasos. Pero también, nuevamente, podemos empezar a encontrar que eso pueden ser historias que están en la vida de nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Entonces, esa es una de las cosas que podríamos buscar cuando no tenemos el periodo, cuando hay ausencia de periodo. Entonces, ser mujer es peligroso, la sexualidad me da miedo, o también podría haber una situación de oponerse o estar en situaciones de pelea con la mamá. ¿Has visto casos donde la chiquita como que se pelea el cariño de papá con la mamá, como que ahí como que nos nos trastocamos los lugares y entonces hay esa pelea también podría ser una causa para que no nos llegue nuestro periodo. Entonces hemos hablado de dolor, de que sea doloroso, hemos hablado de que no aparezca, de que no tengamos el ciclo menstrual. Hablemos ahora del aumento del sangrado, que aquí mi querida Marta me ha acompañado mucho en ese tema, a mí personalmente. Y en el aumento del sangrado ocurre porque nosotras, bueno, dentro de varias cosas que pueden suceder, es que hay este nidito que hacemos nosotras con nuestro endometrio para poder anidar a nuestro bebé, por alguna razón sentimos que necesitamos que sea aún más fuerte de lo que es o que no es suficiente. Y eso, como lo hemos hablado, puede ser real o simbólicamente. Entonces, simbólicamente, ¿qué puede ser? Simbólicamente puede ser que yo siento que no he podido crear el ambiente adecuado para la crianza de mi bebé, para tener un bebé, tanto para la gestación, tanto para poder cursar un embarazo seguro, como para la crianza, ¿sí? Como para poderlo sacar adelante en los primeros años y en todo lo que le corresponde de que ese bebé nazca. Entonces nosotras en este momento estamos, por ejemplo, viviendo mucho situaciones en las que hay un desencuentro entre las circunstancias para una buena maternidad y, por ejemplo, el desarrollo de nuestra profesión. Entonces podemos decir es que yo no puedo en este momento tener un bebé, o sea, inconscientemente yo tengo el anhelo de tener ese bebé, pero al mismo tiempo digo, no, yo en este momento, desde esta etapa de mi vida no puedo porque no tengo el tiempo, porque no tengo la calidad de vida, porque no tengo el dinero, porque no tengo la casa la adecuada, porque no, la casa física, entonces también la casa adecuada para tener ese bebé, porque yo quisiera cuando vaya a tener un bebé, tenerlo en determinadas condiciones que yo en este momento no siento que lo pueda tener. Entonces, cuando tenemos ese conflicto, cuando sentimos ese no soy suficiente, de alguna manera, no llego, no tengo todas las capacidades, no he logrado tener todo lo que necesito o no tengo la pareja adecuada para tener este bebé,
Entonces nuestro cuerpo nos ayuda fortaleciendo esa capita, nuestro endometrio se va a engrosar mucho más, como con esa intención de necesitas hacer el nido más fuerte, necesitas fortalecerlo más. Entonces eso es lo que nuestro cuerpo nos intenta ayudar a hacer y por eso tenemos sangrados mucho más abundantes de lo que para cada una de nosotras sea normal. Cuando esto es muy recurrente es cuando tenemos calambres bastante dolorosos, cuando posiblemente es una forma de vivir. Estamos ahí, o sea, cuando digo una forma de vivir es que es algo que es como que todo el tiempo nos lo estamos viviendo desde ahí, tenemos una frustración constante, que de pronto ni siquiera decimos como, bueno, listo, me voy a poner a pensar si quiero tener este bebé, cuándo lo voy a tener y qué voy a generar, pero está ahí como, como en el fondito esta conversación de frustración con respecto a poder generar el ambiente adecuado para poder ser mamá. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme qué preguntas tienen, si tienen inquietudes particulares. Bueno, pregúntenme. Hablamos también mucho bueno, acuérdense que les decía que no solamente hablamos de la maternidad como de tener un bebé, sino de proyectos. Entonces también podemos hablar de situaciones como frustraciones de proyectos la frustración de proyectos que no hemos podido desarrollar, ¿sí? Entonces a veces también puede tener que ver con esos sueños que queremos gestar y que por alguna razón sentimos que no hemos sido capaces o que vemos la frustración que se interrumpe. ¿Listo? Bueno, ¿qué hora es? 7:33. ¿Cómo vamos? Cuéntenme que si tienen dudas, hacia dónde más quieren que llevemos la conversación. Bueno, otro temita que hace que es importante cuando hablamos del ciclo menstrual son el periodo, la periodicidad, ¿no? Entonces a veces tenemos periodos muy largos y a veces tenemos periodos muy cortos. ¿De qué va a depender eso? Entonces, los periodos cortos, periodos de menos de 24 días, ¿no? Que ya no nos acordamos cuando no tenemos el periodo, que ya es más fácil contar cuando no, que cuando sobre los desórdenes en el ciclo menstrual hubo algún tiempo en que me llegaba cada 15 días. Bueno, ¿qué quiere decir que nos está llegando cada 15 días? ¿Cuál es el propósito del ciclo menstrual? El propósito del ciclo menstrual es generar todas estas condiciones para poder tener este bebé, ¿no? Entonces, generar el ovulito, pues que recorra las trompas, generar el endometrio, si se da el embarazo, anidar el huevito, y si no, pues entonces está el sangrado y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se da el embarazo? Cuando en las condiciones pasa el tiempo de la ovulación y no se da el embarazo. Pues vamos a empezar otro ciclo. Es un fracaso, por decirlo de alguna manera. Y más si consciente o inconscientemente tenemos ese anhelo de bebé. Entonces vuelvo y les repito, puede ser inconsciente, porque muchas veces nosotros podemos estar peleando con ese anhelo inconsciente de ser mamás. Y nosotros decimos, pero si es que yo no quiero, pero pues por allá empezamos a encontrar que sí hay una parte de nosotras que siente que necesita ese bebé. Y además no solamente es el anhelo nuestro, sino el anhelo del clan, ¿no? Si nosotros sentimos que nuestro clan familiar se necesita ese bebé. Entonces, cuando no se da ese bebé, entonces pues se vuelve a iniciar un ciclo. Cuando se han vivido pérdidas muy fuertes, muy importantes, y no solamente hablo de la pérdida del bebé, o sea, hay un aborto puede ser, o que muere un bebé, muere un hijo, o muere alguien, hay una pérdida en el clan, que puede ser inclusive de una mascota o de un amigo, pero se vive desde la pérdida, se vive desde esta sensación de perdí o perdimos en el clan a alguien muy importante. Y pueden ser varias pérdidas seguidas. Entonces, el sentido del
de que el ciclo se acorte, es generar más posibilidades de generar el embarazo para poder reemplazar a ese miembro del clan. Entonces, Dianita, si revisas, puede ser muy probable que en esa época en la que estabas teniendo periodos tan cortos, que te estaban llegando cada 15 días, encuentres un conflicto de pérdida, ¿sí? Que sentiste que se perdió alguien en tu clan, alguien muy importante, inclusive también puede ser un amigo. Y entonces tu cuerpo lo que estaba tratando de hacer era de acelerar el ciclo menstrual para facilitar la reposición de ese miembro del clan. Eso es lo que busca hacer nuestro cuerpo. Y vuelvo y les digo, muchas veces es inconsciente y es esa necesidad. Y porque, bueno, nosotros decimos, listo, puedo perder a un amigo y sufrir la pérdida dolorosísima de mi amigo, y pues que yo tenga un bebé no lo va a reemplazar ni va a ser la solución, pero biológicamente sí, así se lo vive nuestro cuerpo. Dianita, me dices gracias, ¿te suena? ¿Lo encuentras? Si lo buscas, muy probablemente vas a encontrar que fue una época en la que hubo pérdidas muy importantes en tu clan, y eso era lo que el cuerpo estaba intentando hacer, acelerar la posibilidad de poder generar ese bebé. Me dice que sí, ¿ven? Así es. Bueno, ¿qué pasa cuando se nos da el caso contrario? Cuando tenemos el ciclo menstrual más largo de lo normal. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que tenemos una vivencia de frustración sexual o afectiva que hace que se nos baje el estrógeno. Y eso va a alargar más el periodo hasta que salgamos de nuestro conflicto o tengamos un conflicto de territorio. Entonces, ¿cuáles son esos conflictos, esas situaciones de frustración sexual o afectiva? Básicamente es que no estoy siendo tratada sexual o afectivamente como yo quisiera. Entonces, puede ser tanto porque estoy teniendo un contacto sexual y un trato inadecuado, grosero, abusivo, incómodo, algo que yo definitivamente, es ese contacto que yo no quiero, que hemos hablado varias veces, de eso, es esa forma de tratar, no me gusta que me traten así, o lo contrario, lo quiero y no lo tengo. Entonces puede ser, por ejemplo, si revisan, no sé si alguna tiene por aquí en su mente, así como Dianita, tenía el caso puntual, me estaba llegando cada 15 días, alguien que diga, no, me estaba llegando, se me alargó bastante. Y entonces puede notar que, por ejemplo, también yo quería estar con mi pareja y mi pareja no estaba, por ejemplo, se alejó por un viaje, por su trabajo, la frustración era porque ese contacto que yo quiero no lo tengo, ¿sí? Lo anhelo y no lo estoy sintiendo. Entonces, esa frustración, ese conflicto hace que se nos bajen nuestros estrógenos, y hasta cuando no recuperemos ese contacto y hayamos sanado ese conflicto o tengamos otro, pues vamos a seguir. O sea, se va a recuperar el ciclo menstrual cuando recuperemos ese contacto. Esa es otra de las razones por la que se nos puede alargar tremendamente nuestro ciclo. Entonces ya hablamos de aumento del sangrado, dolor, ciclos muy cortos, ciclos muy largos, cuando no nos ha llegado. Cuando es muy doloroso también hablamos de, bueno, sí, ya lo hemos hablado, de que es esta cosa de contacto, de rechazo por la feminidad y por la sexualidad. Dianita nos dice, Diana Patricia, es que acá somos un conjunto de Dianas. El sangrado dura mucho y sin sangrado muy pocos días. O sea, es muy largo, es abundante el sangrado. ¿Sí? Es el tema. O sea, es un ciclo, la periodicidad es normal, pero la cantidad de días que se dura sangrando es muy largo, es lo que me dices, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando de el aumento del sangrado. Ese es un aumento del sangrado que puede ser en flujo y en cantidad de días. Por eso se puede dar. Y entonces, como te decía, tiene que ver con generar el ambiente adecuado para el bebé. Y puede llegar a ser también generar el ambiente adecuado para el bebé de 40 años como mi mamá.
que tiene su bebecito de 40. O sea, en muchos casos hay mamás que dicen, pero pues si yo ya no estoy en edad de crianza y tengo, bueno, tanto como sangrado no, porque ya estaría en la menopausia, pero sí, por ejemplo, miomas, o bueno, sí, ya no han llegado a la menopausia, pero que ya son, por ejemplo, abuelas, también puede tener que ver con sus nietos, con el general, el ambiente adecuado para la crianza de sus nietos. Por ejemplo, puede ser que sienten que de la manera en la que están criando a sus nietos no es la más adecuada. Eso también podría ser. Eh, o el ambiente para criar al bebecito de 40. Bueno, espérense que iba a hablar de más. Ya me acordé. Hay otros síntomas que nos suelen acompañar y que suelen hacer que nuestro periodo sea muy incómodo. Pero no necesariamente tiene que ver con, o sea, cada síntoma nos da un elemento diferente. ¿Por qué se generan los miomas? Los miomas son bueno, hay dos charlas, de hecho, sí, dos charlas con la doctora Felicitas, que es ginecóloga, y con Gloria del Valle, Oli, para que las revises, porque ayer hablamos más específicamente de cada síntoma por cada tejido. Pero aquí vamos a hacer un recorderis. El mioma tiene que ver con la impotencia, porque todo lo que tiene que ver con los músculos, miocardio, mioma, tiene que ver, le agregamos esa palabrita, la impotencia. Me siento impotente y con la desvalorización y me siento que no alcanzo, que no llego, que no soy suficiente, para precisamente crear ese ambiente adecuado para la maternidad. Ese es el tipo de conflictos biológicos que deberíamos buscar cuando estamos hablando de miomas. Impotencia a la hora de generar el ambiente para la maternidad, para nuestros bebés. Pero acuérdense nuevamente que les digo que no solamente hablamos de maternidad como bebecitos, sino también como proyectos, ¿sí? Como sueños, proyectos e ilusiones. Bueno, me hablaron del síndrome premenstrual, que es como esta indisposición con variados síntomas que tenemos días antes de que nos llegue el periodo. Y eso también tiene mucho que ver porque es muy variada, hay que revisar como cada síntoma por síntoma. Y les recuerdo que nosotros acá, yo les hablo como de la generalidad, pero nosotros en consulta vemos caso por caso, ¿sí? Porque vamos a ver tu caso, ¿sí? ¿Cuál es tu vivencia y cuáles son el saborcito particular de lo que tú has vivido? ¿Sí? Si no, sería muy fácil, yo les colocaría aquí, vengan, ejercicios, protocolos, preguntas, y pues se podrían trabajar solas. Pero la idea es que nosotros en consulta vamos a mirar tu caso, tu situación particular, en qué momento sucedió y cómo te lo has vivido y el trabajo particular para desprogramar esa manera de vivirte esas situaciones. Porque lo que buscamos es, digamos, yo aquí en esta conversación, ustedes ya saben que yo les digo, el primer paso para el alivio es la comprensión. Pero la sola comprensión no es suficiente para que se supere el síntoma. La sola conversación, el solo mirar en el diccionario de síntomas, el solo escucharme a mí, el solo mirar en YouTube qué significa, no es lo que va a hacer que el síntoma se finalice y que no se vuelva a dar. Lo que nosotros buscamos cuando descodificamos es liberar la memoria que quedó en nuestras celulitas, en esa vivencia, vaciar esa memoria y buscar recursos diferentes en la persona para que la próxima vez que viva una situación similar, en vez de hacer el síntoma, pueda hacerlo consciente y lo pueda vivir de una manera distinta. Es decir, si tú has vivido estos periodos, lo que le pasó, por ejemplo, a Dianita Morales, que dice, tuve un tema de ciclos muy cortos y claramente lo puedo ver porque eso es lo que va a pasar. O sea, si se dan cuenta, le dije, busca que seguramente viviste situaciones de una pérdida o de varias pérdidas muy fuertes.
Entonces vamos a encontrar cuál es esa vivencia, porque seguro la hay, porque esto es una ley, entonces siempre se da. Entonces lo que vamos a hacer es con con todo el cariño, con todo el cuidado, vamos a buscar tu vivencia, a procesar esa vivencia y a buscar los recursos que tú tienes dentro de ti para cambiar esa forma, como esa redcita, esa forma, digamos, en la que te vives esos conflictos, porque fue la que aprendiste. Entonces vamos a cambiarla por otra mucho más consciente y mucho más amorosa, que no pase por pasarle ese estrés a tu cuerpo, que hace que cambies la forma en la que lo interpretas, la forma en la que lo vives, la forma en la que lo manejas, de manera que ya no vaya a ser tan dolorosa, tan estresante. Obviamente, la próxima vez que pierdas a un ser querido, pues eso va a ser un impacto y va a ser doloroso, pero que aprendas a poderlo mirar de una manera diferente, que no haga que la ruta de gestionarlo sea que tu cuerpo haga ese esfuerzo, ¿sí? O lo mismo con el mioma. Entonces, ¿cuál es la vivencia tuya, particular, que tiene que ver con la impotencia y la desvalorización con respecto a la maternidad o la gestación? La tuya. ¿Y cuáles son los recursos tuyos que vas a utilizar ahora, que vas a hacer un cableado distinto? Y entonces vas a decir, listo, en vez de utilizar esta rutica, la próxima vez utilizo esta otra, porque yo tengo otros recursos y otras formas de vivirme y de gestionar esta situación. Bien, además ¿te respondí o tienes alguna otra pregunta? Bueno, entonces en el síndrome premenstrual ocurren varias situaciones, varios síntomas que hacen que días antes de nuestra menstruación empezamos a sentirnos incómodas, diferentes cosas. Nuevamente, cada una lo vive de una manera distinta. Entonces, unas les tienen náuseas, otras inflamación, otras distensión abdominal, acné, bueno, dolor en las piernas, algunas hasta diarrea. Cada una lo vive distinto. Entonces, primera cosa que les quiero recordar, no es normal. Puede ser común, pero no es normal. Si tú te estás teniendo síntomas que hacen que vivir de tu ciclo menstrual sea muy incómodo, es porque hay cosas que hay que trabajar. Y porque tu cuerpo se está sobreesforzando cada vez. O pues cada vez que te da ese síndrome premenstrual. También se van a dar cuenta que no siempre ocurre así. Hay unos meses que sí, otros que no. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de las vivencias que tenemos durante ese mes o de posibles raíles. Entonces, ¿qué es un raíl? Es algo que me recuerda ese conflicto. No estoy viviendo el conflicto, pero me lo recuerda. Entonces, a veces, por ejemplo, el simple hecho de decir me va a llegar el periodo es el motivo, ¿no? Como que ya digo, ay, periodo otra vez, la menstruación, ay, la fecha. Entonces, hay algunas, en general, cuando tenemos un síndrome premenstrual fuerte, tenemos vivencias, es porque en la menstruación, nuestra menstruación, en nuestro periodo, nuestra menstruación, nuestro periodo, nuestra feminidad, nuestro ser mujer, nos lo vivimos desde un espacio de desvalorización y fragilidad. Entonces sentimos, tenemos creencias y tenemos heridas que hacen que no lo vivamos desde ahí, desde la desvalorización y desde sentirnos frágil frente a la familia, frente a la pareja, frente a la sociedad, frente al trabajo, como no puede ser, me va a llegar el periodo y entonces me voy a sentir mal. Y entonces entramos en un ciclo vicioso, porque me siento mal porque creo que me voy a sentir mal y me siento porque me sentí mal y entramos ahí, en ese posible rechazo. Recordemos que cuando hablamos de desvalorización podemos hablar de siento impotencia, siento culpa, siento frustración, siento vergüenza, siento desprecio, siento rechazo por esto que estoy viviendo. Entonces, cualquiera de esas emociones pueden estar asociadas a cómo me estoy viviendo mi menstruación y pues eso lo podemos trabajar en terapia para que transformemos esa manera de vivirlo. Entonces nos ocurren síntomas como por ejemplo la retención de líquidos. La retención de líquidos posiblemente inflamación generalizada, edemas en las piernas, ese tipo de cosas. Cuando ese síntoma nos aparece y que además agrava el dolor, los cólicos
podemos buscar vivencias que tienen que ver con la sensación de soledad o abandono, o desolación, o inclusive la pérdida de referentes, que tendrá que ver, que de alguna manera está relacionado con la vivencia de la menstruación, o de ser mujer, la menstruación, ser mujer, o la feminidad. Las náuseas tienen que ver con vivirlo como algo inadmisible, inaceptable, y pues también como con esta misma percepción que tenemos de que es algo asqueroso. Entonces, ¿ocurren las náuseas porque el periodo porque tu menstruación es asquerosa? Posiblemente no. Es al contrario, es tu percepción la que hace que veas la menstruación como algo asqueroso. Entonces, es importante empezar a trabajar en transformar esa creencia, esa manera de vivirlo, en que podamos conectarnos con nuestro flujo de una manera pues mucho más natural. Y pues para eso podemos también hacer mucho trabajo de empezar a vivirlo diferente, a cambiar esa percepción. ¿Qué hora tenemos? Ustedes saben que yo empiezo a hablar aquí, me puedo quedar un muy buen rato. Entonces las náuseas tienen que ver con eso, la inflamación y la retención de líquidos tiene que ver con la soledad, el abandono, la pérdida de referentes. El acné, también hay mujeres que les llega, cuando les va a llegar el periodo, con el periodo les suele generar acné. El acné tiene mucho que ver con una desvalorización estética. Y cuando te observas al espejo y no te gustas, entonces es una agresión y nuestra mente, nuestra psique, no reconoce que esa agresión no la estamos haciendo nosotros mismos. Entonces se siente agredido y va a generar sistemas para proteger esa parte que está siendo agredida. Entonces, si yo me estoy mirando al espejo y digo, no, qué fea estoy, es que cómo soy de horrible, es que cómo estoy de ojerosa, es que preciso ese grano, y entro en un círculo vicioso en el que me agredo. Estéticamente, mi cuerpo se trata de defender generando acné, y vuelvo y me veo el granito, y por culpa del granito vuelvo y me desvalorizo. Entonces entro en ese ciclo. Entro en un ciclo de desvalorización estética. También durante nuestro periodo puede ser que vivamos la situación de, es que no fui elegida o sea, no logré llegar a, todo esto es inconsciente y psíquicamente, o no tanto, depende de cada caso, pero está el tema de no fui elegida para poder ser fecundada, ¿sí? Para ser la hembra. Entonces siento que esa desvalorización es porque siento que no soy lo suficientemente bonita, por ejemplo. Entonces esa desvalorización estética, porque me siento que no soy tan bonita, que por eso es que no me eligen, que soy el patito feo, tiene que ver con esa sensación. Dolor de huesos durante el periodo. No lo había visto. No lo había visto, pero el dolor de huesos tiene que ver. Hay dos tipos, como que se pueden diferenciar muy bien en el dolor de los huesos. Que los huesos está como la cara interna del hueso, y también está la pielecita del hueso, la cara externa, que sería como la piel, el periósteo. Son dos formas de dolor de hueso diferentes. La del periósteo es ese dolor que tiene como esta característica de ser como frío. El reuma que llamamos, ¿no? Que es como esta sensación de que es un dolor porque se siente helado, como si tuvieras un hielo en los huesos. Entonces son dos tipos de dolores diferentes. En los huesos, músculos, tendones, el dolor tiene que ver también tiene que ver con una desvalorización muy profunda. Es todavía más profunda la desvalorización. Y depende, ahí tenemos que empezar a mirar la ubicación de cada hueso. ¿Sí? No es lo mismo que te duela el brazo, que te duela la pierna, que te duela la rodilla, que te duele el húmero, va a depender de cada hueso que duele. Nos va a hablar de un dolor diferente, de algo diferente, que primero revisamos en la historia de la persona,
Y, sí, y luego revisamos en, pues, en lo que ya conocemos como en nuestro inconsciente colectivo de lo que sería el dolor en cada lugar. Entonces hay que mirar. El dolor, ese dolor que es como que les digo que es como el de reuma, tiene que ver con una separación muy dolorosa. Tiene ese dolorcito de que es como frío, es una separación, o sea, si es el dolor del hueso interno, es una profunda desvalorización en alguna función particular. Si es el dolor del periósteo, es una separación muy, muy, muy dolorosa. Una separación brutal, la llamamos nosotros. Es una separación desgarradora. Te separas de un hijo en condiciones muy, muy fuertes, te separas de alguien, pues yo digo, porque creo yo que la separación de la mamá y del hijo en situaciones muy dolorosas es tal vez una de las más fuertes, o en condiciones de guerra, o bueno, cada uno se lo vive. El tema es que cuando lo vas a observar, cómo te lo estás viviendo, te lo vives como una separación muy, muy, muy dolorosa. Eso tiene que ver el dolor de los huesos, o desvalorización, o eh, separación dolorosa. Ahora me dices todos los huesos. No, cuando empezamos a revisar te vas a dar cuenta que hay unos que duelen, otros que no duelen, que la sensación puede ser como incómoda en general, como que hay un malestar general, pero creo que ya empiezas a mirar específicamente cuáles están doliendo, cuáles no, y por dónde empezó el dolor. Eso también es clave, ¿no? ¿Dónde empecé a sentir ese dolorcito? Eso también lo revisamos. Bueno, mi gente bella, preguntas, dudas, comentarios, cuéntenme cómo. Mi querida doctora Tani, llegaste a la despedida. Bueno, yo espero tener a la doctora Tani, la voy a comprometer aquí en público, porque yo estaba haciéndole la cacería para que me acompañe en una charla y no hemos podido. Ella trabaja mucho el tema de partos, el parto respetuoso y de todo alrededor del nacimiento de nuestros bebés, así que también sé que tiene muchísima información muy valiosa que compartirnos. Cuéntenme cómo qué se llevaron de esta charla, cómo les pareció. Ay, no, pensé que tenía un nombre, pero no. Yo dije, ve, un hombre escuchándonos nuestras charlas de ciclo menstrual, pero no era tal. Bueno, espero haberles dado más luz con respecto a esos malestares que vivimos. Ay, con mucho gusto, Dianita. Con esos malestares nos vivimos en el ciclo menstrual. Entonces, quédense por favor con la idea de que no es normal, que no tenemos por qué sufrir, que realmente lo que tenemos que hacer es sanar todas esas heridas que tenemos en nuestra historia, en nuestra propia historia, en la historia de nuestras madres, en la historia de nuestras abuelas, nosotras mismas empezar a transformar la forma en la que nos relacionamos con nuestro ciclo y con nuestro periodo, para que no sigamos perpetuando más estas creencias y estas formas de relacionarnos con nuestro periodo a nuestras chicas y a nuestras generaciones del futuro, porque pues realmente nuestro ciclo menstrual es una gran bendición, es un gran regalo, es un privilegio poder ser nosotras quienes podemos acoger y anidar la vida dentro de nosotros, y no solo la vida con respecto a la maternidad de nuestros hijos, sino también con respecto a nuestros proyectos y a todo lo que podemos estar en la vida. Queridas mías, un abrazo gigante, que descansen y nos vemos la próxima semana.